Bienvenidos a Descifrando la historia de Noé, un documental que nos sumerge en las profundidades de uno de los relatos más antiguos y cautivadores de la humanidad. A través de 6 fascinantes capítulos exploraremos los orígenes míticos, las interpretaciones religiosas y la relevancia contemporánea de la historia de Noé y el diluvio universal. Desde las leyendas antiguas hasta las reflexiones modernas sobre la justicia, la fe y la responsabilidad ambiental, esta narrativa trasciende el tiempo y el espacio, desafiándonos a reflexionar sobre nuestro papel en el mundo y el legado que dejaremos a las generaciones venideras. Acompáñenos en este viaje revelador. Capítulo 1. Los orígenes de Noé. La historia de Noé es una de las más antiguas y conocidas del mundo. Se remonta a las páginas de la Biblia y el Corán, donde se relata el relato del gran diluvio que cubrió la tierra. Pero, ¿quién fue Noé y cuál es su verdadera historia? Noé, conocido como Noa en la tradición hebrea, era un hombre justo y piadoso que vivió en tiempos antiguos, en una época donde la maldad y la corrupción reinaban sobre la humanidad. Según la narrativa bíblica, Noé fue elegido por Dios para construir un arca y salvar a su familia y a una pareja de cada especie animal de la destrucción inminente. Las razones detrás de la elección de Noé y la interpretación de su carácter varían según las tradiciones religiosas y culturales. Para algunos, Noé fue un profeta que advirtió a la humanidad sobre el castigo divino. Para otros, fue un símbolo de fe inquebrantable y obediencia a la voluntad de Dios. La historia de Noé se convirtió en un relato fundamental en la historia de la religión y la cultura occidental. Su arca se ha convertido en un símbolo de salvación y esperanza en medio de la adversidad. Pero, ¿qué hay de verdad detrás de esta historia épica? ¿Existió realmente un diluvio global? ¿Noé fue una figura histórica o un personaje legendario? En los siguientes capítulos exploraremos estas preguntas y más mientras desciframos la historia de Noé. Capítulo 2. El diluvio universal y las leyendas antiguas. El relato del diluvio universal no es exclusivo de la tradición judeocristiana. De hecho, se encuentra en numerosas culturas y tradiciones de todo el mundo. Desde las antiguas tablillas mesopotámicas hasta los mitos griegos y las leyendas indígenas, la historia de una inundación catastrófica que destruye la humanidad es un tema recurrente en la mitología global. Una de las versiones más antiguas del diluvio se encuentra en la epopeya de Gilgamesh, una obra literaria sumeria que data del 3er milenio a.C. En esta narrativa, el héroe Gilgamesh es advertido por los dioses sobre el inminente diluvio y se le ordena construir un barco para salvar a la humanidad y a los animales. Las similitudes entre la historia de Noé y la epopeya de Gilgamesh son sorprendentes y plantean interrogantes sobre la influencia y el intercambio cultural en el antiguo Medio Oriente. Además de la epopeya de Gilgamesh, otras culturas antiguas, como la sumeria, la babilónica, la griega y la india, tienen relatos de grandes inundaciones que castigaron a la humanidad por su corrupción y pecado. Estas similitudes sugieren que el mito del diluvio universal puede tener sus raíces en un evento catastrófico real, que dejó una profunda impresión en la conciencia colectiva de la humanidad antigua. Los geólogos y arqueólogos han buscado evidencia de un diluvio global que coincida con las descripciones bíblicas y mitológicas. Aunque no hay consenso sobre la existencia de un evento único que haya dado origen a todas estas leyendas, hay pruebas de inundaciones regionales significativas en diversas partes del mundo, como el Mar Negro y el Valle del Río Indo. El diluvio universal, en todas sus formas, ha capturado la imaginación de generaciones y sigue siendo objeto de debate y especulación en la actualidad. En los próximos capítulos examinaremos más de cerca las teorías científicas y arqueológicas detrás de este enigma global. Capítulo 3. La búsqueda de evidencia arqueológica. La búsqueda de evidencia arqueológica que respalde la historia del diluvio y la figura de Noé ha sido un objetivo para muchos investigadores y exploradores a lo largo de los siglos. Aunque las narrativas bíblicas y mitológicas proporcionan descripciones detalladas del arca de Noé y el diluvio, encontrar pruebas tangibles ha resultado ser un desafío. Uno de los lugares más destacados asociados con la historia del diluvio es el monte Ararat, ubicado en Turquía oriental. Según la tradición bíblica, el arca de Noé se posó en las montañas de Ararat después de que las aguas del diluvio se retiraran.
A lo largo de los años, numerosas expediciones han intentado localizar el arca en las laderas del monte Ararat, pero ninguna ha tenido éxito definitivo. Algunos investigadores han sugerido que los relatos del diluvio podrían haber sido inspirados por eventos locales y regionales, como inundaciones repentinas o tsunamis. De hecho, hay evidencia geológica de que el Mar Negro experimentó un aumento significativo en su nivel hace miles de años, lo que podría haber contribuido a la leyenda del diluvio en la región. Otros científicos han propuesto teorías alternativas sobre el origen del mito del diluvio, sugiriendo que podría haber sido una metáfora para eventos naturales devastadores o incluso un símbolo de renovación espiritual y moral. A pesar de la falta de evidencia arqueológica directa del Arca de Noé o un diluvio global, el mito del diluvio universal sigue siendo una parte integral de la herencia cultural y religiosa de muchas sociedades en todo el mundo. En los próximos capítulos exploraremos más a fondo las diferentes interpretaciones de la historia de Noé y el diluvio, así como su significado en el contexto cultural y religioso. Capítulo 4. Las interpretaciones religiosas de la historia de Noé. La historia de Noé y el diluvio ha sido interpretada de diversas maneras por las diferentes tradiciones religiosas que la han adoptado como parte de su canon sagrado. Tanto en el judaísmo, el cristianismo y el islam, la figura de Noé es venerada como un hombre justo y obediente a la voluntad divina, elegido para llevar a cabo una tarea monumental, la preservación de la vida durante el diluvio. En la tradición judía, Noé es considerado uno de los grandes patriarcas y un símbolo de rectitud y devoción. El relato del diluvio se encuentra en el libro del Génesis y se destaca como un momento crucial en la historia de la humanidad, cuando Dios decide limpiar la tierra de la corrupción y el mal. Noé, junto con su familia, es el único que encuentra gracia ante los ojos de Dios y es elegido para construir el arca y preservar la vida sobre la tierra. Para los cristianos, la historia de Noé adquiere un significado adicional como prefiguración del bautismo y la salvación a través de Cristo. Jesús mismo hace referencia a Noé y al diluvio como un recordatorio de la importancia de estar preparado para el juicio divino y permanecer fieles a Dios en todo momento. En el Islam, Noé, conocido como Nuh, es considerado uno de los profetas más importantes enviados por Dios para guiar a la humanidad por el camino recto. El Corán relata la historia de Noé de manera similar al Antiguo Testamento, destacando su paciencia y perseverancia en la predicación del mensaje divino a su pueblo, a pesar de enfrentar la oposición y el rechazo. A través de estas interpretaciones religiosas, la historia de Noé y el diluvio se convierte en una lección moral sobre la importancia de la fe, la obediencia y la confianza en la providencia divina. Independientemente de las diferencias teológicas, la figura de Noé continúa siendo un símbolo de esperanza y redención en las tradiciones religiosas del mundo. Capítulo 5. El legado de Noé en la cultura y la literatura. La historia de Noé y el diluvio ha dejado una marca indeleble en la cultura y la literatura de todo el mundo. A lo largo de los siglos, artistas, escritores y músicos han encontrado inspiración en este relato antiguo, creando obras que exploran temas de redención, juicio divino y la relación entre la humanidad y lo divino. En la literatura occidental, el mito del diluvio ha sido objeto de numerosas reinterpretaciones y adaptaciones. Desde las epopeyas clásicas hasta las obras modernas, los escritores han explorado las implicaciones morales y existenciales del diluvio universal. Autores como Dante Alighieri, John Milton y Herman Melville han incorporado elementos de la historia de Noé en sus obras, utilizando el arquetipo del diluvio como metáfora de la crisis espiritual y la búsqueda de redención. En el arte visual, el Arca de Noé ha sido representada en innumerables pinturas, esculturas y obras de arte a lo largo de la historia. Desde los frescos de las iglesias medievales hasta las pinturas renacentistas y las ilustraciones modernas, el arca se ha convertido en un símbolo icónico de protección divina y salvación. Además, la historia de Noé ha inspirado numerosas obras musicales, desde cantatas barrocas hasta oratorios contemporáneos. Compositores como Georg Friedrich Händel, Benjamin Britten y Leonard Bernstein han creado obras maestras basadas en el relato bíblico, explorando la profundidad emocional y espiritual de la historia de Noé
y su significado duradero. Fuera del ámbito artístico, la figura de Noé también ha influido en la cultura popular y la imaginación colectiva. Desde películas de Hollywood hasta programas de televisión y videojuegos, el Arca de Noé y el diluvio universal continúan cautivando la atención del público y generando reflexión sobre temas universales como la fe, la justicia y la supervivencia. En los últimos años, el interés por la historia de Noé ha llevado a nuevas investigaciones y debates sobre su autenticidad histórica y su relevancia contemporánea. A medida que exploramos el legado de Noé en la cultura y la literatura, es importante recordar la profunda influencia que esta historia ha tenido en la imaginación humana a lo largo de los siglos. Capítulo 6. La relevancia contemporánea de la historia de Noé. A pesar de haber sido transmitida a lo largo de milenios, la historia de Noé y el diluvio sigue siendo relevante en el mundo contemporáneo. Más allá de su significado religioso y cultural, esta historia plantea importantes cuestiones éticas, ambientales y sociales que resuenan en la sociedad actual. En un mundo marcado por el cambio climático y la degradación ambiental, el relato del diluvio universal adquiere una nueva urgencia. Nos recuerda la fragilidad de nuestro planeta y la necesidad de preservar y proteger la biodiversidad. La historia de Noé nos insta a reflexionar sobre nuestra responsabilidad hacia la tierra y todas las formas de vida que la habitan. Además, la historia de Noé nos desafía a confrontar la injusticia y la desigualdad en el mundo contemporáneo. En un momento en que millones de personas están desplazadas debido a conflictos, persecuciones y desastres naturales, la historia del Arca de Noé nos recuerda la importancia de la compasión y la solidaridad hacia los más vulnerables. La figura de Noé también nos enseña lecciones sobre la importancia de la fe y la esperanza en tiempos de adversidad. A pesar de enfrentar la incredulidad y el escepticismo de su época, Noé perseveró en su misión de construir el arca y preservar la vida sobre la tierra. Su historia nos inspira a mantener la fe en un futuro mejor, incluso cuando las circunstancias parecen desalentadoras. En un sentido más amplio, la historia de Noé nos invita a reflexionar sobre el significado del perdón y la reconciliación en nuestras vidas. Después del diluvio, Dios establece un pacto con Noé y toda la humanidad, prometiendo nunca más destruir la tierra con un diluvio. Este pacto simboliza la posibilidad de un nuevo comienzo y la oportunidad de restaurar la armonía entre la humanidad y la creación. En última instancia, la historia de Noé nos desafía a ser guardianes de la tierra y constructores de un mundo más justo y sostenible para las generaciones futuras. Al honrar el legado de Noé, podemos encontrar inspiración y orientación para enfrentar los desafíos del siglo XXI con esperanza, determinación y compasión.